llevamos ya prácticamente 5 meses de una violencia brutal en Sinaloa. Ha causado de forma oficial 700 personas que han perdido la vida, pero de manera extraoficial se habla de un número muchísimo mayor. ¿Por qué de manera extraoficial? Porque lo sabemos y esto pasa y no es ninguna novedad. Los cárteles, los grupos criminales se roban a sus propios cuerpos o a los cuerpos de sus enemigos. Entonces, sí llega a haber por ahí alguna cifra negra. Se habla también de cientos de desaparecidos, de secuestros, de levantamientos y de un miedo generalizado en el Estado. Hoy platicaremos sobre este tema y le aprecio muchísimo la apertura a todos los integrantes en esta mesa. Comienzo primero con la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales. Qué gusto verte, Ale. Bienvenida. Muchas gracias, Luis. Saludos a quienes nos acompañan esta mañana, a tu auditorio, y muy contenta de estar aquí otra vez en esta mesa de debate. Muchas gracias. Gracias, senadora Alejandra Barrales, por estar con nosotros. Arturo Ávila, de Morena, bienvenido, Arturo. Gracias Luis, por muy estar. Buenos días, gracias por la invitación y saludo también con aprecio a las compañeras, a la compañera y al compañero que nos acompañan en esta mesa. Y gracias por estar, Arturo, porque además no es fácil para la 4T de pronto asumir este asunto, y sí quiero recalcarlo y te aprecio que estés aquí. Gracias, y que se pueda discutir abiertamente. Gracias. Del Partido Acción Nacional está Diego Garrido. Diego, te aprecio mucho que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Luis, y saludo a todo tu auditorio, compañera, compañeros. Estamos aquí a la orden. Déjame iniciar primero con Diego. ¿Qué están viendo desde la oposición? ¿Qué están viendo en el PAN con lo que pasa en Sinaloa? Pues es ni más ni menos que la punta del iceberg. Es pues el reflejo de una política fallida en el país que viene arrastrando del sexenio pasado, por supuesto. El sexenio de AMLO tuvo 196,000 homicidios dolosos, el más alto en la historia del país, ni siquiera comparado con lo de Peña Nieto, que tuvo solo 156,000 homicidios. Y esto refleja que efectivamente en el país la política de seguridad de abrazos y no balazos, de darle la mano al narcotráfico, pues nos está llevando a esta extrema violencia en donde, pues ni más ni menos que hace unos días, un par de niños fueron asesinados a balazos en Sinaloa, y en donde todo el grupo parlamentario de Morena incluso acudió a arropar al gobernador Rocha, y en vez de recriminar esta política fallida, parece que se protegen unos a otros. Estamos hablando de que estamos teniendo el orden de 30,000 asesinatos por arma de fuego en el país, homicidios dolosos. Estamos hablando de que se dan 41 desapariciones diarias, y estas cifras que maneja el gobierno federal en sus mañaneras, en donde dice que disminuye la inseguridad en el país, es simple y sencillamente pues una falacia, porque lo que están haciendo es no computarlos como homicidios, pero sí computarlos como desapariciones, es decir, no los ponen como si fueran asesinatos, simple y sencillamente dicen son levantones, pero lo cierto es de que el país está en llamas y no tenemos una política pública certera de parte del gobierno federal, de parte de los gobiernos estatales, y simple y sencillamente estamos en el fracaso, en una grave crisis que ya incluso ha prendido las alertas internacionales, en donde, ya lo decíamos, se les ha catalogado como narcoterroristas, y me parece que debe de dárseles ese trato, un trato directo, frontal, y un ataque robusto de parte de todo el aparato del Estado, y no ofrecerles abrazos como lo ha venido haciendo el gobierno de Morena. Gracias, es Diego Garrido del Partido Acción Nacional. ¿Qué dicen en la 4T, Arturo? ¿Qué responder A ver, yo lamento muchísimo que Acción Nacional, o el PRIAN, porque son el PRI y el PAN juntos, aliados, utilicen este tipo de circunstancias bien lamentables y bien serias para lucrar políticamente. De hecho, la campaña política de 2024 se trató de eso, se trató de una campaña de miedo, de una campaña de tratar de alguna forma correlacionar a Morena con una desgracia de la que ellos han sido fundamentalmente los causantes. Y para hablar de esto hay que hablar de políticas públicas y la forma de medir políticas públicas, que se miden con estadísticas y con tendencias. Fíjate, el gobierno de Felipe Calderón autorizó la operación Rápido y Furioso, donde ingresaron más de 300,000 armas a nuestro país, con la justificación de que iban a recibirse de forma para poder geolocalizar a los criminales. Lo que hicieron fue armar a los criminales. Además, él simulaba que combatía el crimen. Ya sabemos todos que su mano derecha, Genaro García Luna, hoy condenado y sentenciado por el gobierno de Estados Unidos, era socio ni más ni menos que de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Por qué traigo esto? Porque la tendencia de homicidios dolosos tuvo el mayor incremento en los tiempos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Solo hasta 2019 llegamos a 100.2 homicidios dolosos por día, y en 2024
En los 100 días de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se han reducido a 72.4. Es decir, ellos manejan la cifra acumulada. Claro, cuando hay una política pública exponencial que es expansiva, pues claro que se genera un problema gravísimo. ¿Cómo se mide si hay un cambio en la política pública? Pues de una forma muy sencilla, pero ellos no saben de estadística, con la tendencia. Y la tendencia puede identificar si hay un cambio en el comportamiento de una política pública. La tendencia de 2019 a 2025 tiene un decremento significativo en esa cifra. ¿Es suficiente? Claro que no. Es un problema gravísimo. A nadie le gusta ver a gente asesinada. A nadie le gusta ver circunstancias como la de Sinaloa, como la de los niños. Es terrible. Pero decir y venir a esta mesa a decir que nosotros somos los causantes me parece un acto de absoluta hipocresía. Gracias, es Arturo Ávila de la 4T, del oficialismo. Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano. ¿Qué dices? Bueno, pues nosotros, de nueva cuenta, el Movimiento Ciudadano, nos preocupa de repente el debate, el intercambio de cifras, que sí, si bien es cierto, pueden ser reales. El riesgo que se corre cuando entramos en esas dinámicas, pues es deshumanizar lo que está sucediendo, porque detrás de esas cifras, pues lo hemos señalado, hay familias que pierden a sus hijos, como en el caso reciente y lamentable de lo de Sinaloa, así es, y bueno, nos parece que no debiéramos de quedarnos o de centrarnos solamente en eso. Nosotros, si bien es cierto, reconocemos que afortunadamente pareciera que está quedando atrás la estrategia de abrazos y no balazos. Vemos a la presidenta Sheinbaum buscando otras maneras de afrontar esta crisis. Nos parece que es una buena señal esto de armar estos equipos de seguridad, en donde mesas de gabinetes de seguridad, donde están los representantes del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional. Nos parece que es una dinámica que nos genera una expectativa importante. Sin embargo, todavía no lo vemos materializado en hechos. No obstante, aquí está el secretario pues viviendo prácticamente hasta donde sabemos en Sinaloa, pues es ahí mismo donde, estando él presente, pues suceden este tipo de hechos lamentables. Entonces, nos parece que sí es muy importante que no obstante a que se están dando estos pasos, pues no perdamos de vista lo que nos está diciendo la gente. Así como se dan estos buenos pasos, vemos por desgracia que viene Morena a arropar, a defender lo indefendible, a arropar a un gobernador que más allá de si lo quieren o la gente, si la marcha fue más grande a favor o en contra, este tipo de cosas, lo que a nadie escapa es que es un gobernador que no quiere, no está siendo sensible de una realidad que hoy se está viviendo. Yo prefiero, incluso de gente con la que no puedo coincidir, que seamos opositores, alguien que reconozca, que diga, oye, sí están mal las cosas, tengo que resolverlas, veré cómo lo hago, no sé, otro tipo de alternativas. Lo que no puedes es decir, aquí no pasa nada, ustedes exageran, ustedes hablan de muertos porque me tienen mala voluntad. Eso no puede ser. Esa es una mala señal de Morena y me parece que esa es la parte donde debiera de ponerse más atención y tomarse acciones. Ponemos este punto en la mesa, justamente lo que está pasando con el caso Sinaloa en particular, con el gobernador Rubén Rocha Moya. Esto es parte de la declaración que daba el día de ayer, después de que tanto el domingo como el viernes y jueves hubo manifestaciones importantes allá en Culiacán, en la capital. Es Rubén Rocha Moya, escuchemos. Ya les dije yo, el pueblo pone y el pueblo quita. A propósito de alguien que dijo, sí, el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, el día que el pueblo te dice, te puse ya, pero luego hay mecanismos para decir, te quitó. Pero es el pueblo, no es alguien que grita, te dice, no, es el pueblo. Ni es en contra, ni es a favor de absolutamente nadie, solamente para pues tener los datos concretos, correctos. El tema de la revocación de mandato que podía aplicarse ya en Sinaloa fue eliminado por un tecnicismo
que aplicó el Instituto Electoral allá en Sinaloa mismo. Con todo y que el mismo Rubén Rocha Moya había dicho que estaba dispuesto a someterse a una revocación de mandato, esto no será posible ya debido a que el mismo tecnicismo que ha puesto el Instituto Electoral en Sinaloa impide que sea sometido a una votación de revocación de mandato. ¿Qué decir frente a esto? Vamos con otra vuelta y comenzamos con Diego Garrido del Partido Acción Nacional. Diego. El común denominador de Morena y sus gobernantes es echarle la culpa al pasado. Pero ya tuvieron ellos una oportunidad de gobernar y de darle muestras al pueblo mexicano que efectivamente la podrían hacer de otra forma y tener buenos resultados. Y no fue así. Fue por el contrario, ya dimos los números, 196,000 homicidios dolosos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora vemos también a este gobernador diciendo que no quiere asumir la responsabilidad. Y es justamente esta falacia en la que siempre cae Morena. Creen que siguen en campaña con discursos, cuando ahora lo que toca es tomar decisiones y gobernar. Si ya obtuvieron el triunfo en esa gobernatura y en la presidencia de la República, ¿por qué no abrir los canales y las mesas para que todos los partidos, todas las fuerzas políticas, los especialistas, nos sentemos a armar una política pública que efectivamente dé resultados? Porque más allá del narco y más allá de estas entidades federativas que están incendiadas, también está el delito del fuero común, el delito común que sufre cualquier vecino que nos está escuchando, el robo autopartes, el robo casa habitación, la extorsión, el secuestro, el robo en el transporte público. Verdaderamente no hay ninguna política que dé suficiencia a la demanda ciudadana. Te paras en cualquier colonia, en cualquier esquina, lo primero que te dice un vecino es: no hay seguridad, no hay respuesta de los gobernantes. Y gran diferencia en aquellos municipios en donde gobierna la oposición, como Miguel Hidalgo, la alcaldía Miguel Hidalgo, la alcaldía Benito Juárez, en donde la percepción de seguridad está en buenas medidas, y no obstante vemos en la República como la percepción de inseguridad, según el INEGI, es del 61%. Como si en gobiernos de oposición, en gobiernos panistas, se puede tener una vida tranquila y segura, y como en gobiernos de Morena simple y sencillamente es un fracaso. Rápidamente, ¿debería de renunciar Rubén Rocha Moya o deberían de desaparecer poderes en Sinaloa? Te pregunto, Diego, del Partido Acción Nacional. Debe de seguirse el mecanismo constitucional. Nosotros siempre hemos respetado las instituciones y lo que diga la Constitución. Si la Constitución y las leyes de Sinaloa disponen la revocación de mandato y ese instrumento, que sea utilizado y que no por darle la vuelta y por ese manto de impunidad que tiene siempre Morena, se siga protegiendo a sus gobernantes, como lo hizo toda la bancada de Morena, a irle a dar el respaldo y el aplauso en vez de recriminarle su falta de responsabilidad. Arturo Ávila, de Morena, de la 4T, ¿qué decir frente a lo que está sucediendo en Sinaloa? ¿Qué decir frente a la actitud, frente a la postura del mismo gobernador y frente a lo que señalaba hace un momento aquí Alejandra Barrales? Hay una especie de cobijo, de arrebujamiento de la misma 4T hacia un gobernador que pareciera no está dando los resultados o que está siendo insensible frente a lo que pasa en Sinaloa. ¿Qué decir con empezaría Rubén Rocha? yo nada más por aclarar alguno de los temas que comentó Claro. el compañero del PRIAN. Me parece importante ser muy serios cuando traemos a la mesa temas de análisis que tienen que ver con la seguridad. Y cuando hablo de seriedad es porque es un tema muy sensible para las y para los mexicanos. Decía que los delitos del fuero común han incrementado, es falso, falso y se lo compruebo. Todos los delitos del fuero común desde 2018 han tenido un decremento. El único delito que tuvo un incremento hasta el 2024 fue la extorsión, que por cierto, en los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum tuvo un decremento del 13.8%. Podemos ir a cifras del INEGI y podemos ir a cifras, por supuesto, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así es que, si vamos a venir a una mesa, vengamos a decir verdades, no mentiras. Segundo tema importante, ¿no? Acaban ahorita en la mañanera de dar ya el preliminar de homicidios dolosos hasta el momento. Hace unos minutos dije 72.5 o 73. Hoy se está anunciando, Omar García Harfuch, que la reducción es de 65.8 homicidios dolosos por día. Es el preliminar que se está anunciando hoy. ¿Qué hay que entender cuando hablamos de la seguridad? Solamente para darnos una idea, son 68 asesinatos diarios en promedio. Sí, en promedio. Okay. Y traíamos 100 cuando nos entregó Enrique Peña Nieto, para entenderlo también y ponerlo en contexto. Las ¿no? desapariciones. Eso es bien importante, ¿no? Para entender el tema de la seguridad hay que entrarle de veras con mucha seriedad. Yo por lo menos te puedo decir, yo estudié Seguridad Nacional en Harvard, en la escuela de John F. Kennedy. Y ahí hay variables que debes entender para poder entender un fenómeno geopolítico, ¿no? El fenómeno geopolítico es fundamental para entender el trasiego de drogas en nuestro país. Tenemos un problema de consumo,
en Estados Unidos, que mientras no se atienda como tal, como un problema de consumo, seguirá habiendo trasiego, porque tenemos 3,000 kilómetros de frontera. Entonces, primero tienes un problema que tienes que atender desde el punto de vista bilateral. ¿Y por qué es importante lo que estoy diciendo respecto al tema de Sinaloa? Porque en Sinaloa, efectivamente, antes de que detuvieran a este delincuente, tenías un promedio de homicidios dolosos por día de 1.5 o 1.7, que incrementó a partir de la detención a 5.8 y que ha tenido ya un decremento en los primeros 4 meses de acciones del gobierno federal del 13%, suficiente en lo absoluto. Mayo Zambada, ¿te refieres a la captura del Mayo? A la captura. O la entrega del A Mayo. la captura o entrega, como la quieran ver. Pero ¿qué te dice esto? Que si no hay una cooperación bilateral, te pueden pasar fenómenos que tengan un impacto directo sobre la sociedad. Y esa parte es muy importante tratar de platicarla y entenderla. ¿Por qué? Porque la política de ir tras las cabecillas, esta política de Felipe Calderón, que ponían allá todos los narcos y los ponían con las cámaras y simulaban con Loret, ya se les olvidó, por cierto, ¿no?, el conflicto que generaron con la francesa Laurence Cassés, ¿no?, simulando un acto de detención de una banda de secuestradores, todo eso que hacían ellos. No puedes entenderse la política pública de seguridad en nuestro país deteniendo cabecillas, porque abajo de una cabecilla hay 5 sicarios. Y esos 5 sicarios van a tomar la actividad nuevamente del trasiego de las drogas. Entonces, lo primero que hay que hacer es, oigan, la causa del problema. ¿Cuáles son las causas? Ojo, y con esto finalizo. 1, ¿cómo logramos detener el consumo que genera el trasiego? Y eso me parece fundamental. Cooperación y coordinación. Y el último, atendiendo las causas. Cuando hablamos de abrazos, no balazos, los abrazos son, para que de una vez quede claro, los programas sociales. Brevemente, Arturo, como le pregunto a Diego, como te preguntaría Alejandra, ¿qué hacemos con Rubén Rocha? ¿Debe renunciar? ¿Desaparición de poderes? ¿Debe de dejar de declarar? ¿Qué hacemos Si con él? tiene alguna responsabilidad, pues tiene que haber una investigación. La Fiscalía creo que tiene ya investigaciones que están corriendo. ¿Por qué no? A ver, en nuestro movimiento no podemos permitir caer en la tentación de cometer los errores del pasado. Y ojo, no fue toda la bancada de Morena. Los diputados federales del estado de Sinaloa tuvieron un acuerdo parlamentario para la agenda legislativa. Otra mentira más que acaba de decir. Yo no estuve ahí, por cierto, yo no me vi ahí y soy vocero del grupo parlamentario. Entonces hay que aclarar las cosas como son. Porque él dice, todo el grupo parlamentario estuvo apoyando al gobernador Rocha. Falso. Somos 256 diputados y yo vi 13 diputados. Así de sencillo. Pero escuchamos al coordinador, escuchamos a Monreal. No, es que a ver. Monreal dijo que todo Morena... Hay que decir las cosas como son. 13 no son 256. Tu coordinador aplaudiéndole. Oye, pero tú te estás saliendo de Sustrayendo. esta coordinación. ¿A quién le hacemos caso? Al coordinador de Morena. El coordinador habló por todo. Yo estoy diciendo algo bien importante. No, yo soy vocero del grupo parlamentario y tengo facultades en el reglamento y él es del grupo parlamentario para hablar por el grupo parlamentario. Y lo quiero dejar bien claro. Tú dices a tu coordinador, entonces. A ver, escúchame. Nunca en nuestro movimiento vamos a cometer los errores que ustedes sí cometieron. El coordinador de Morena respaldó al gobernador Rocha. Es responsable. A ver, ¿conoces la presunción de inocencia? Como vocero de Morena, culpable. como vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, te pregunto, Arturo, ¿no hay un respaldo, ni un arrebujamiento, ni una protección a Rubén Rocha? No, pues claro que no, tiene que haber aunque responsabilidad lo haya dicho, si fuera responsable. Okay. Ojo, para eso existen los procesos jurídicos, el debido proceso. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados no respalda a Rubén Rocha. No estamos diciendo eso. Yo no vi a 256 diputados. Por eso, pero yo te lo pregunto. Yo vi a 13 diputados, vi al coordinador, efectivamente. Bueno, es una decisión personal. A mí me parece además que Ricardo Monreal tiene una relación de amistad con Rocha de años, fueron senadores juntos y tiene absolutamente... No, pero es que lo que dices es... apoyar a su amigo como... Pero como él no lo que dices dijo es, lo que dices es muy importante, sí. Arturo, por eso yo recalco y vuelvo a preguntar, ¿el grupo parlamentario de Morena no respalda a Rocha Moya? Yo lo que estoy diciendo, y que quede bien claro, es que yo no vi 256 diputados allá. Y que vi al coordinador, que tiene una gran representación sin duda, vi a varios diputados, ¿no? Y los vi con un gobernador que, ojo, no ha sido condenado de ningún delito. Cuidado también con eso. Ojo, y si hubiera algún delito, y si hubiera alguna responsabilidad, como cualquier morenista
tiene que pagar. Nosotros no vamos a caer en la tentación de ustedes. Gracias, Arturo. Nosotros no vamos a proteger delincuentes nunca si los hubiera. Vamos Ojo. con Alejandra Barrales. Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano. Bueno, yo empezaría diciendo, nomás eso nos faltaba, ver a Rocha cometiendo un delito y todavía estar contemplando la posibilidad de si lo apoyamos o no lo apoyamos. Aquí no nos estamos cuestionando eso, no es el caso, no lo estamos viendo en fragancia cometiendo un delito, no estaríamos hablando de ello. Pero yo lo que diría, retomando un poquito este asunto de si Morena apoya o no apoya, ese es un asunto, una decisión interna, ellos deciden si se equivocan o no, pero lo que no podemos desconocer, pues es lo que sucede en nuestro país históricamente, cuando un coordinador coordina, pues habla por su grupo parlamentario. Yo no vería como un coordinador, para que tenga validez su señalamiento, pues tiene que tener a los 250 detrás de ellos. Eso no funciona así. El tema es, yo coordino, yo hablo por mi bancada, a menos que me señalen lo contrario. Yo soy vocero, yo hablo por mi bancada, a menos que me señalen lo contrario. Entonces aquí tenemos a un coordinador que dice que Morena apoya, pero tenemos también a un vocero, con toda la legitimidad, que así se entiende, que dice que la bancada no apoya. No Entonces, dije, bueno, ojo, no pongan palabras en mi boca. No dije no apoyo. Dije, no hicimos un pronunciamiento del grupo parlamentario a favor de un gobernador. En ningún momento hubo pronunciamientos personales de un coordinador y de diputados federales en Sinaloa. Yo sé que es ¿no? muy duro, pero en No, buen a ver, español es no no, apoya. Eso es, O pero sea, está bien, mira, dejémoslo nada más, así, Luis. Arturo, Ajá, dejémoslo está así bien, para, o sea, para honrar te robo la 10 palabra. segundos, te robo nada más de algo. Fíjate, hace poquito hubo, y en la bancada sucede siempre, hicimos un pronunciamiento, y siempre se somete a consideración en un grupo que tenemos de todos. Apreciamos hasta la postura de un solo diputado. Nunca vamos con un pronunciamiento general si no tenemos la mayoría. Y no se sometió ningún comunicado. ¿Te parece, voces, Arturo? ¿Te fueron parece? voces Porque digo, al final vas tú ahí. respetables. ¿Te parece esto ahí? ¿No fue un pronunciamiento de la mayoría? Sí. Bien, ok. Del grupo parlamentario. Y lo que dijiste hace rato fue todavía más fuerte, porque entonces lo que dijo en Monreal, que venía Alejandra Barrales hablando sobre el tema, fue a título personal. Claro, es amigo de Rubén Rocha. Dejemos que, a Alejandra. Ojo, más aclaro, Y además que es amigo de Rubén Rocha. Ojo, no es un delincuente. No, tampoco Javier Duarte era un delincuente cuando lo apoyaban los yo priistas, regresaría. tampoco Borges era un Pero delincuente pero cuando lo vamos, apoyaban pero los vamos a priistas, ver, Luis. tampoco Luis, los del pero PAN, pero o sea, vamos a hacer juicios sumarios está aquí. bien. Dijiste 10 segundos, ya llevas como 30. Adelante, Alejandra Barrales. Te doy ahorita Sí. 20 mil. Dale. Bueno, sí, yo comentaba eso. Es importante, ¿no? Ese tema. Yo sé que es muy difícil y de verdad valoro lo que Arturo está haciendo. de verdad No que es sí. sencillo venir a decir, oye, ya sé que defienden al gobernador, ya sé, pero bueno, tampoco hay que tirar trayectorias, pues conocimiento, experiencia, una gente que va a la escuela, que se prepara, pues no puede defender lo indefendible, ¿no? Yo sé que es muy difícil, pero bueno, no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Qué es lo real? Lo real es que desde 5 o 6 meses para acá, la gente en Sinaloa ha dejado de tener normalidad dentro de lo difícil que es esta situación cotidianamente en Sinaloa. Es un hecho que en 2024 se duplicaron los homicidios en Sinaloa, o sea, eso es una realidad. Llegaron a 700, en el 23 habían sido 380, una cosa así, y eso es lo que hoy se tiene. Pero lo más delicado, Luis, es que esto está trastocando la vida de la gente que está ahí. 81 escuelas cerraron el 20 de enero a partir de una balacera de esas que, por desgracia, aquí yo he escuchado que tus invitados han dicho que son sus despertadores. Sí. El despertador es la balacera. Y una de estas balaceras dejó 81 escuelas cerradas durante un trayecto largo. Hoy, en Sinaloa, solo asisten el 60% de los niños a la escuela. Es un dato alarmante. No puede haber una entidad en el país donde solo el 60% de los niños van a la escuela, porque sí, sin duda no pasa nada, faltaba más, además que por inasistencia los fueran a reprobar. Claro que tenemos la voz del gobernador diciendo, pues como el papá decida, si quieren mándenlos, si quieren no mándenlos. Otra vez esa voz irresponsable que no está conduciendo a nada. Nosotros, yo en lo particular soy muy respetuosa de las instituciones, me parece que es fundamental contar con instituciones sólidas. Sin embargo,
me parece que están dadas las condiciones para que hoy estuviéramos valorando la desaparición de poderes en Sinaloa. Si esto no queremos llegar a este extremo, bueno, necesitaríamos la sensibilidad de un gobernador, necesitaríamos la sensibilidad de la presidenta, entendiendo lo que hoy está pasando en Sinaloa, para pedirle al gobernador que se vaya, que permita que vengan otras condiciones, que incluso permitan el cierre de filas al interior de Morena, porque no es la primera vez que escucho fuera de micrófonos, compañeros en el Senado que nos dicen, no, es que es intolerable esto, no se puede defender lo indefendible. Bueno, démosle vuelta a la página, ¿por qué no podemos mover ese gobernador? ¿Qué hay de esos señalamientos que se dicen que tiene un pecado de origen, que llegó con recursos del crimen organizado, ¿no? Bueno, cuando ves estas actuaciones, pues sí te da que pensar, sí te hace pensar que no puede irse porque no lo dejan irse. Y nos parece que la valoración de la desaparición de poderes es un ejercicio que hoy tendríamos que estar haciendo de manera responsable, en donde probablemente si ayuda en algo el decir, oye, que se generen las condiciones para que sea un gobernador de Morena quien se quede, está bien. No es un tema de sacar raja electoral en este momento, es un tema de resolverle problemas a quienes hoy están viviendo bajo fuego permanentemente. Se nos ha ido prácticamente todo el tiempo, entonces vamos a un último cierre. Muy interesante aquí lo que ha pasado, muy interesante la nota que nos han dado, por cierto, y solo quiero cerrar con este tema. Se ha hablado mucho de cifras, aquí están las cifras. Cito también otra cifra, el INEGI reportaba hace unos días, más o menos 60% de la población se siente insegura en las principales ciudades de la República. Una cosa es la percepción, otra cosa es lo que va pasando por ahí. Uno puede sentir que la cosa está muy mal y de pronto no está tan mal, de acuerdo a algunas cifras, de acuerdo a otras. Hay también cifras negras enormes. Entonces, más allá de las cifras, en el marco de este terror que están viviendo muchos sinaloenses, pero muchas personas además de Sinaloa en el resto de la República, ¿qué decir y cómo ponerse de acuerdo como unión, como representantes para poder resolver este problema, aunado a lo que quiera mencionar cada quien antes de cerrar esta mesa? Diego Garrido del PAN. Pues celebrar que están aceptando que entre cuates, como son amigos el gobernador y los coordinadores de Morena, y entre amigos se cuidan la espalda, y que por eso van a darle su respaldo público a un coordinador de una bancada. Qué bueno que lo aceptan, y también qué bueno que está desdiciendo a su coordinador aquí, el vocero de Morena, porque justamente sucede siempre eso. Cuando están ya con el agua que les llega hasta el cuello, empiezan a lavarse las manos unos a otros y empiezan a echarse las culpas entre ellos. Y es lo que va a pasar. Y no podemos permitir que lo que sucede en Sinaloa se replique en todo el país. Prácticamente hay una suspensión de garantías. Escuelas cerradas, hospitales cerrados, calles vacías, la gente con miedo, viviendo con temor. Los niños no pueden salir a jugar, no pueden salir a hacer absolutamente nada. Es una sociedad que evidentemente está en un estado de indefensión y con un gobierno que los tiene abandonados. Por eso, evidentemente, se tiene que aplicar la revocación de mandato, la vía institucional para darle su respectivo cauce a la petición ciudadana, a la exigencia, las manifestaciones del pueblo de Sinaloa es que se vaya el gobernador, y no podemos seguir teniendo el respaldo de Morena para con este gobernador. Por el contrario, incluso recordemos cómo la ahora presidenta, cuando fue jefa de gobierno, al iniciar su periodo de gobernante, puso como secretario de Seguridad Pública a Jesús Horta, después prófugo, después declarado delincuente, y reculó en su momento la ahora presidenta. Es momento que también recule en esta estrategia de seguridad, como fue jefe de gobierno y tuvo esa mala decisión. Si ahora está cometiendo una mala decisión el gobierno federal, que reculen y abran los canales para encontrar una solución. Nosotros cierro diciendo que Morena es el partido que le da abrazos a los delincuentes, el partido del fentanilo, cuando el PAN siempre atacó con mano dura al crimen organizado. Gracias, muchísimas gracias, Diego Garrido del Partido Acción Nacional. Déjame cerrar también contigo, Alejandra Barrales. ¿Qué nos dices de Movimiento Ciudadano? Sí, bueno, pues de nueva cuenta para nosotros preocupante lo que está sucediendo en Sinaloa. Nosotros lo vemos preocupante no solo por la lamentable situación en sí que están viviendo pues los sinaloenses. Lo que nos preocupa es que de no cambiarse la estrategia, de continuar con esta actitud, estamos enviando un mensaje muy peligroso, muy delicado, porque a los delincuentes se les está diciendo no va a pasar nada.
si esto pasa en Sinaloa, pues lo puedes hacer en Michoacán, lo puedes hacer en el resto de la República, donde no hay un lugar que no haya delincuencia organizada. Y es ahí el riesgo que nosotros estamos viendo. Por eso nos parece importante que reconozcamos, lo hemos señalado permanentemente, el Movimiento Ciudadano vamos a reconocer y apoyar los aciertos. Reconocemos este intento que está haciendo la presidenta, digo intento porque no ha permeado todavía, de un cambio de estrategia, dejar atrás este asunto de abrazos, no balazos. Esta coordinación nos parece que es una buena señal, la que está encabezando el secretario Harfuch, pero falta dar ese siguiente paso, y ese siguiente paso obliga a tomar medidas contundentes en Sinaloa, o la salida del gobernador, o entremos a una discusión seria de alto nivel sobre la conveniencia de la desaparición de poderes. Solamente así podríamos estar enviando señales no solo para los sinaloenses, sino para el resto de la delincuencia organizada en nuestro país. Gracias, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano. Y cerramos desde Gracias, la 4T, Luis. desde Morena, Arturo Ávila. Primero aclarar, la hipocresía del PAN, del PRI y del PAN, porque son lo mismo, ¿no? A mí me sorprenden estas mesas, ¿no? Y no lo digo yo, el mejor termómetro es el elector, y allá afuera el elector los ha mandado al basurero de la historia. Fueron pésimos gobernantes, terribles gobernantes, hicieron un desastre de nuestro país. Segundo tema importante. Quiero aclarar en esta mesa que cuando yo dije que fueron el coordinador y los diputados federales del estado de Sinaloa a respaldar al gobernador Rubén Rocha, me parece que es una posición de la cual tienen derecho, ¿no? No hay un delincuente, no hay un proceso en contra del gobernador, y además me parece que el coordinador respalda a un amigo, y me parece eso algo noble y algo que yo le reconozco a Ricardo Monreal, con quien tengo una gran amistad, una gran cercanía y a quien respeto mucho. Solo que si nos reiteramos lo mismo o no, Arturo, te lo pregunto, no es un respaldo de toda del la grupo bancada. parlamentario, no es insisto, un respaldo de todo el grupo. Yo hubiera visto Es a 256 personal. diputados federales allá, ¿no? Me parece que hay que respaldar la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum. Ya eso voy ahorita. Fíjate qué datos te voy a dar para cerrar. En Guanajuato, gobernado por el PAN, ¿no? Está el lugar donde más homicidios dolosos hay. Muchos más que en Sinaloa. Y entonces, ¿qué? Con la renuncia de la gobernadora, ¿vamos a arreglar el problema? ¿Le vamos a pedir que renuncie? No te veo diciendo nada en esta mesa. Segundo tema, el estado de Chihuahua tiene más homicidios dolosos que Sinaloa, gobernado por Maru Campos. ¿Qué le pedimos a Maru? Que renuncie también, que desaparezcan los poderes. También le vamos a pedir eso. ¿Esa es la solución? No, hombre, si saben hacer política ustedes, ¿eh? Tercer estado en esta misma lista, Jalisco, tiene más homicidios que Sinaloa, gobernado también por Movimiento Ciudadano. ¿Qué? ¿Le vamos a pedir también al gobernador que se vaya, que desaparezca? Esa es la solución tan simple. Perdónenme, nosotros estamos dando resultados y con esto finalizo. Principales acciones: 115 armas largas incautadas, municipios 36.502, sustancias ilícitas, metanfetamina hemos decomisado 10.715, fentanilo, el decomiso histórico 23.000, marihuana y cocaína más de 120 kilogramos, infraestructura criminal desmantelada, 14 laboratorios inhabilitados, efecto económico más de 4,000 millones de pesos en pérdidas al crimen organizado, vehículos asegurados, 74 vehículos, más de 200 máquinas tragamonedas, rescates y liberaciones, detenciones, más de 45 individuos. Estamos haciendo algo. Sí, y eso me parece importante. Nadie y tampoco le cambia la vida a la gente de Jalisco. No, y tampoco le cambia la vida a la gente de Chihuahua. Y tampoco le cambia la vida a la gente de Guanajuato. Pero soluciones simplonas, como las que plantean, no hacen. Abrazos a niños asesinados en Guanajuato. Morena, el niños partido del asesinados fentanilo. en Chihuahua. Gracias, ¿no? Arturo. Sí, Rápidamente, Diego, los 30 que sí segundos. combatimos el fentanilo Rapidísimo. porque ustedes votaron en contra Morena, de la Cámara de el partido Diputados. del fentanilo nunca va a aceptar su responsabilidad y solo le echa ¿Cómo la culpa votaron, a otros cómo votaron gobiernos. contra la Es prisión momento de preventiva que oficiosa del dejen, es fentanilo? momento de ¿Cómo que votaron? dejen la Votaron campaña en y el contra, discurso de que se pongan hipócritas, que se pongan a gobernar y a hacer son lo unos que les toca. hipócritas. Alejandra Barrales. Sí, yo no están entiendo- a la altura y no van a poder. Hipócritas. Gracias, Diego. Alejandra Barrales. Yo entiendo la molestia, la frustración que genera el tratar de defender lo indefendible. O sea, eso me queda claro.
pero no dejemos de ver por la gente. O sea, sí es real, hay cifras, se están haciendo cosas, demás, pero eso no le va a cambiar la vida a la gente de Sinaloa. Hay que tomar medidas contundentes. Ya. Hoy estamos hablando de Sinaloa, sí existe Guanajuato, sí existe Jalisco, y en su momento, pues Chihuahua. vengamos aquí a la mesa a discutir sobre eso y veremos qué hacer. Pero hoy estamos hablando de Sinaloa y Gracias. hoy hay que tomar medidas fuertes en Sinaloa. Alejandra, muchas gracias. Arturo, Gracias. muchas gracias. Diego, muchas gracias. Gracias a Gracias. usted. 5640-05-1025. El WhatsApp reventó.